Bueno, jóvenes, vamos a continuar mirando ejemplos de análisis de complejidad espacial. Y como les recuerdo, les decía la semana pasada que los aspectos teóricos de complejidad espacial pues eran iguales a los de complejidad temporal, solo que en lugar de tiempo o número de instrucciones, acá en este caso tenemos es espacio de memoria. Espacio de memoria que utilizan las variables que declaramos dentro del programa. Que ese espacio constante que el sistema le da a una variable de tipo entero o de tipo flotante o de tipo double o de tipo carácter, la cantidad en bits que le dé no nos interesa tanto. Realmente lo que nos interesa es saber que le dio un espacio constante de un bloque constante de bits, que sean 16, que sean 32, 64 o la cantidad que sea, no importa. Sabemos que le da un bloque constante y que ese bloque constante, por grande o pequeño que sea, se mantiene constante durante toda la ejecución del programa, o que ese bloque puede variar. Para darlo entonces en función de n, representando a n, donde n nos representa pues el tamaño de la entrada. Bueno, entonces el último ejemplo que veíamos era este de matrices, en donde el número de filas y el número de columnas precisamente estaba representado por variables. O sea, quiere decir que cada matriz necesitaría de un espacio de m por n. O sea, necesitaría m por n sectores. O sea, m por n sectores de memoria para la matriz 1. Y esa misma cantidad de m por n de segmentos de memoria, m por n segmentos de memoria para la matriz 2 y la misma cantidad para la matriz 3. O sea que tendríamos 3 m por n, ¿sí? Entonces tendríamos 3 m por n. Y a eso le agregamos pues cada nombre de la matriz o cada nombre del arreglo pues es una variable más. Entonces tendríamos una para matriz 1, una para matriz 2 y una para matriz 3, donde esas variables que son nombres de arreglo contienen las direcciones de los primeros elementos o del primer elemento de la matriz. O sea, mal 1, el valor que está almacenado en mal 1 es una dirección, la dirección que correspondería al elemento que está en la posición fila 0, columna 0. Y así para más 2, para más 3. Entonces tendríamos 3 variables por ahí, más 1, más 2 y más 3, más estas 4 de acá, que son 7. Entonces 3mn más 7. Pero ya a esa expresión le podemos aplicar los teoremas. Entonces le quito el más 7 aplicándole el teorema de la suma. Y el 3 aplicando el teorema que elimina las constantes que multiplican o que dividan. Entonces, para que nos quede de orden m por n. Entonces, vamos a ir con el siguiente ejemplo del documento que traemos. Vamos a ir a él.
No, este mismo es. Como al comienzo. Bueno. Y vamos a ir a este otro. Este como ejemplo 10. Bueno. Esto. Bueno, entonces miremos. Bueno, recordemos un poco el programa. El programa es el que crea una lista simplemente encadenada, en donde cada vez va agregándole nodos por la cola de la lista. O sea, cada nuevo nodo que entra de último dentro de la lista. Entonces tenemos acá dentro de la función main, que llama a la función crear lista, que es la que se encarga de ir creando la lista, de irle agregando nodos. Y luego llama a la función que imprime la longitud de la lista. O sea, recorre la lista y va contando los nodos que tiene e imprime esa cantidad, imprime la cantidad de nodos que contiene la lista.
Y finalmente esta que no le aporta nada a la evaluación como tal, porque esto es de orden 1 también, hablando desde el punto de vista del espacio. Porque realmente esta función lo único que tendría creado por dentro sería una variable a la cual se le alimenta un valor y esa variable pues permanece constante durante toda la ejecución, o sea, su orden es 1, o sea que esa no aporta mayor cosa. Entonces empezamos la evaluación por el main, siempre comenzamos por ahí y nos fijamos, recuerda que nos fijamos ahora sí en las declaraciones. Las declaraciones son las que ahora pesan. Antes no las teníamos en cuenta, a excepción de que le estuviésemos asignando algún valor. Pero ahora sí cuentan, solo como declaración, porque son las que nos miden el espacio de memoria que consume el programa. Entonces tenemos esa primera variable y hasta este momento, como no es sino ella sola, pues diríamos que eso es de orden 1. La complejidad espacial de orden 1. Y luego entonces nos vamos a la función crear lista a ver qué tanto contribuye con el tamaño de la memoria utilizada. Entonces vamos a crear lista y ahí tenemos la función. Ahí tenemos la función que crea lista. Entonces entramos analizándola de entrada por las variables que declara. Tiene esta variable, llevaríamos una, esta segunda, esta P tercera y este CAB4. O sea que le estaría dando cuatro segmentos de memoria o 4 bloquecitos de memoria. El tamaño de cada bloque no importa. De todas formas son tamaños constantes. O sea que sería O de 4. Y O de 4, pues sabemos que lo podemos simplificar por el teorema 1, llevar a O de 1. O de una constante es O de 1. Pues hasta ese momento llevaríamos O de 1 y vamos a ver en el programa qué sucede si aquí dentro del programa, cuando entramos, nos encontramos con este do while. Y nos damos cuenta que cada vez que entramos al do while, solicitamos memoria. Estamos pidiendo memoria, o sea, esa solicitud le está pidiendo al sistema que le asigne un espacio de memoria, un bloque de memoria, donde pueda almacenar una estructura de tipo nodo, o sea, una estructura con esas características, con dos campos, uno para datos y otro para el campo siguiente. O sea, le está pidiendo un bloque de dos variables. Entonces, él le va a dar un bloque constante para el dato y un bloque constante para almacenar la dirección. O sea, de todas formas son dos bloques constantes, o sea, cada vez que entra le asigna un bloque constante. Pero ¿cuántas veces va a venir la solicitud? Esa solicitud la hace cada vez que entra al do while. Cuando él entra aquí al do while, pidió una dirección de memoria y luego pregunta acá que si desea agregar otro nodo. Si le decimos que sí, él regresa nuevamente al do while y vuelve nuevamente y pide memoria. O sea, si entra dos veces, estaría pidiendo dos veces espacio para almacenar un nodo. Una tercera vez más, un tercer espacio y así sucesivamente. Si entra n veces, pues lógicamente estará pidiendo espacio para n nodos, ¿sí?
Entonces, eso es lo que asumimos acá, ese comportamiento lineal, porque cada vez que le entra, le pregunta si desea agregar otro nodo. Y mientras le digamos que sí, él regresa y pide dirección de memoria. O sea que si él regresa n veces, estamos pidiendo n veces esa cantidad, la cantidad que necesita un nodo. Y la cantidad que necesita un nodo, pues es simplemente lo que está acá. Un espacio para un entero y un espacio para una variable que almacena una dirección. Él le pide cada vez esa cantidad. O sea que entonces ahí en ese caso, pues el orden de complejidad para ese iterativo while y por razón de esta, pues se va a convertir entonces en un orden n. Vamos a estar pidiendo entonces O de n si hace n entradas. Y de ahí en adelante, pues esto no le aporta nada. O sea que ya teniendo evaluado eso, aquí tengo O de 1 por la declaración de variables y aquí dentro de la lógica por esta situación, por esta instrucción que pide memoria, O de n. Entonces, por el teorema de la suma, O de 1 seguido de O de n, eso nos va a dar de orden n. O sea que el orden de complejidad espacial para la función crear lista es de orden n. Y ese orden n es el que vamos entonces a transferir acá cuando se llama la función. Entonces, crear lista, entonces eso es de orden n. Y luego miramos a ver la función que imprime la longitud, qué más, qué tanto aporta. Pues aquí la tenemos. La función que imprime la longitud le manda la variable CAB que contiene la dirección donde se encuentra el primer nodo de la lista. O sea que es una variable simple, ¿sí? Que pide, digamos, se le asigne un nodo, ¿sí? Al cual va a apuntar. Entonces, esta es una variable que va a contener un campo de dirección. Entonces, tenemos una variable por ahí, esta, una segunda, una tercera, o sea, tiene 3 variables más. O sea que cuando entra le agrega 3 variables más. Y por efecto de esas 3 variables, pues hasta ahí llevaríamos O de 3, o sea, simplemente O de 1, por efecto de esas variables que solicita. La variable CAB, la variable contador y la variable P. De eso de 3. O sea que por el teorema de la suma, por el teorema 1, el orden de complejidad de una constante es de orden 1. Y luego se mete acá a este ciclo iterativo que lo único que hace es recorrer la lista. Él no está modificando ni le está solicitando o está devolviéndonos de la lista, nada por el estilo de eso. O sea que aquí no le agrega más memoria, simplemente recorre esa memoria a partir de la dirección que traía en CAB. O sea que aquí esto no le aporta más memoria. Entonces su orden de complejidad es de orden 1, ¿sí? Esto nada no le aporta, por lo tanto el orden de complejidad de la función como tal pues esto será de orden 1. Y ya entonces evaluada la función longitud, pues nos venimos acá, es esto, de orden 1, la pausa, sabemos que eso es de orden 1, lo mismo que en complejidad temporal. Y luego entonces acá por el teorema de la suma, entonces toma la mayor de las f de n, o sea f de n igual a n, para decirnos que este programa entonces es de orden n, de complejidad espacial de orden n.
Bueno, miremos el siguiente ejercicio. Este programa que ordena un vector por el método de selección. El 11. Bueno, miremos entonces. Empecemos aquí por la función main. Bueno, aquí crea un vector, lo mismo, de 10 elementos. O sea, tendríamos 10 elementos más la variable b. Entonces, 11 más esta, 12. Ah, bueno, voy a borrar primero. Vamos a traer aquí.
Bueno, ahora sí. Este es el que ordena un vector y luego nos muestra el vector ordenado. Ah, este ya está. Este acá. Bueno, entonces aquí empezamos por la función main. Como digo, el programa que lee un vector, luego lo ordena y nos muestra el vector ordenado. Y lo tenemos. Bueno, entonces, empezando por acá en estos términos, pues hasta el momento esto sería de orden 1, porque serían 10 elementos para el vector más 1 de la variable 11 más 1, 12. Entonces tendríamos O de 12, o sea, O de 1. Luego leer el vector. Entonces, si nos vamos a mirar la lectura del vector, le manda la dirección donde está el primer elemento del vector y le manda el número de elementos n. O sea, ya genera, en razón a eso, genera esta variable y esta otra. Entonces, dos variables más una, 3. Y acá en esto nada compromete el tamaño de la memoria que está utilizando. Entonces tendríamos pues simplemente una variable, dos variables y tres variables. Entonces tendríamos O de 3, o sea, O de 1. Tendríamos eso. Ahí en ese caso. Porque esto, de eso no compromete. Entonces, la lectura del vector es simplemente de orden 1. Y eso sería lo que transferimos acá. O de 1. Luego, ordenar el vector, le manda también esta variable que contiene la dirección del primer elemento y el tamaño, el número de elementos del vector. Es aquí en ordenar vector, que es la que tenemos acá. Entonces, por ahora, recibe esta variable que trae la dirección del primer elemento del vector, esta segunda, y aquí genera 3 más, entonces son 5 variables. O sea, hasta ahí llevaríamos O de 5 o simplemente O de 1. Es O de 5, 5 constante, que sería lo mismo que O de 1. Y dentro del for, pues no. Bueno, dentro del for está ya el llamado aquí a post menor. Vamos a ver esta que le aporta. Que le aporta la función post menor. Entonces nos vamos a mirar post menor, que la tenemos acá. Le aporta una variable, 2, 3, 4, 5 y esta variable 6. O sea, le aporta O de 6, o sea, O de 1. Entonces, por razón de las variables, entonces tendríamos O de 1.
Y ya dentro del ciclo iterativo for, pues esto no contribuye en nada y esto tampoco. O sea que la función post menor es de orden 1. Que eso sería lo que estaríamos retornando acá, a donde se hace la llamada o de 1. O sea que realmente él no tiene o de 1 o de 1. Todo esto que está acá no contribuye en nada. O sea que por el teorema de la suma, la función ordenar tiene aquí o de 1 y o de 1, que nos da o de 1. Entonces, esto no nos da o de 1. Y ese o de 1, pues es el que transferimos acá. Y luego mostrar vector, que lo tenemos acá, que es lo mismo. Tenemos esta variable y esta otra, y esta tercera que genera acá, entonces tendríamos o de 3, o sea, o de 1. Y esto acá no contribuye con nada. O sea que mostrar vector también es de orden espacial, de orden 1, que es lo que transferimos acá. O sea, eso es de orden 1. Y la pausa, que lo mismo, eso es de orden 1. Es por el teorema de la suma. Entonces predomina la mayor de las f de n, como todas son iguales, entonces sería de orden 1, ¿sí? La situación cambiaría si en lugar de tener aquí 10 ponemos una n, ¿sí? Si en lugar de 10 ponemos ahí entonces una n, entre comillitas, que no la puedo recuperar directamente el teclado. Entonces aquí en lugar de 10 tenemos O de n. Ahí ya cambiaría. Porque el valor de n lo estoy leyendo acá. Acá estoy leyendo ese valor de n, que es el que le va a dar la dimensión al vector. O sea que entonces aquí en este caso de esa manera se me convertiría en O de n. Y el resto sí quedan igual, ¿sí? O sea que en este caso pasaríamos de O1 simplemente a O de n. ¿Sí? Pues aquí nomás ya. Bueno. No sé si tengan alguna duda. Miremos el siguiente. Este que es muy parecido al anterior, vamos a copiarlo.
Bueno, muy parecido al anterior. Démosle primero acá esto. Bueno, entonces aquí con la función main, entonces tenemos de esta manera, por decir algo, nuevamente, como el vector tiene un número constante, entonces son 10 bloques más este bloque del nombre, entonces sería 11, 12 con la n, 13 y 14. Tendríamos entonces O de 14. O de 14 bloques de memoria que estaría pidiendo, o sea, O de 1. El vector, la lectura del vector, que aquí la tenemos, pues realmente no le modifica porque aquí tengo una variable, dos variables ahí como parámetro y esta tercera, porque ya vimos que el resto de la lectura eso no compromete, o sea, esto sería O de 1. ¿Sí? La lectura del vector ya sabemos que es de orden 1. Luego llama a ordenar el vector, que también ya lo habíamos medido en esos términos, lo que tenemos acá. ¿Sí? Aquí le agrega una variable, 2, 3, 4 y 5. Entonces sería O de 5, que en últimas es O de 1, porque este código acá en nada modifica su pedido de memoria. Siguen siendo las mismas 5 variables, o sea, sigue siendo de orden 1. Esta llama aquí a pos menor, pero pos menor tampoco representa, ¿sí? Solamente 1, 2, 3 variables, 4 y 5. 5 variables, pero de resto esto acá en nada modifica, o sea, O de 5 es O de 1, o sea que aquí le está regresando O de 1. Y acá pues esto ya traíamos O de 1, esto sigue siendo O de 1. La función ordenado. Así que esto sería O de 1. Mostrar el vector, pues ya lo vimos también. Es esto que no contribuye sino con una y dos variables, o sea, O de 1, 2 y 3 variables, O de 3, que es 1, porque esto en nada modifica. Entonces, mostrar vector también de orden 1.
Luego esto, nada, esto tampoco. Y luego viene la búsqueda binaria. Miremos la búsqueda binaria, qué tanto le puede agregar. Acá. De la búsqueda binaria, ¿qué le agrega? Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis variables. Porque esto en nada modifica el tamaño de la memoria requerida, ¿no? No modifica. Entonces simplemente O de las seis variables que está creando ahí, o sea, O de uno, porque el resto de la lógica no pide nuevos espacios o elimina. Entonces la búsqueda binaria también O de uno. Y este SEAU, pues sí, no aporta nada. Entonces, por el teorema de la suma, esto sería simplemente O de uno. Pero las cosas se modificarán si el vector lo leemos con una variable, poniendo aquí una variable, y entonces ya las cosas pasan de O de 1 a O de n para la función main. Pues ahí ya es distinto. Es porque ahora sí todo depende de esta variable n. Entonces, esta parte ya no va a ser de orden 1, sino que va a ser de orden n. Y por lo tanto, ¿sí? Las demás funciones no se van a modificar, ya seguirán siendo de orden 1. Allá no está pasando gran cosa. Y por el teorema de la suma, entonces, ahí sería de orden n. Porque lo tenemos expresado en términos de esa variable. Bueno, no les he dicho, pero también en esto, cuando se llame a una función, hay que tener en cuenta o hay que tener cuidado cuando las funciones son recursivas. Pues hasta ahorita no hemos tenido en los ejemplos funciones recursivas. Hemos llamado a funciones, pero esas son funciones que no son recursivas. La última que llamamos fue esta, pero esta no está implementada de manera recursiva. Entonces, cuando sean recursivas, hay que tener entonces especial cuidado, porque ahí toca entonces igualmente, así como lo hicimos para el tiempo, tenemos que plantear una función igualmente de recurrencia para trabajar con el espacio que necesita el programa, ¿sí? Hasta el momento, pues no nos hemos visto ante esa necesidad porque las funciones no son recursivas. Bueno, vamos al siguiente ejemplo. Vamos a mirar precisamente funciones recursivas. Vamos a hacer por aquí una primera que sea recursiva. Eso.
Vamos entonces a hacer, vamos a trabajar esta. Ah, ejemplo 13. Bueno. Voy a quitarles esto. Bueno, vamos a mirarlo ahí. De acuerdo con esto, entonces empezamos con la función main. Tenemos n y factorial, dos variables, entonces o de dos bloques constantes, pues eso sería o de 1. Haríamos eso. O de 1. Esto no aporta. Miremos entonces acá la llamada a esta función factorial a ver qué aporta. Entonces cuando llegamos a la función factorial, no podemos, como en los otros casos, llegar simplemente y hacer el conteo de variables, una y dos variables, y ya por ese hecho de decir de que como son dos variables, pues O de 2, eso es igual a O de 1, y que por lo tanto la función factorial es de orden 1. No, aquí hay que tener cuidado con eso, porque la función es recursiva. La función es recursiva, la función fact se llama a sí mismo. O sea que cuando eso sucede, pues hay que plantear una función de recurrencia. Y la función de recurrencia se plantea de forma muy parecida a como se hace en complejidad temporal. Entonces venimos y hacemos un TDN, ¿sí? Donde T es tamaño de memoria que necesita. Entonces, él va a contar cuántas variables necesita hasta cuando él se sale de la llamada recursiva. ¿Sí? Entonces, hace una primera medida en cuanto a variables que necesita hasta ese punto, hasta el punto donde él ya deja de llamarse recursivamente. Que aquí lo sabemos, que es acá en este punto. Cuando n sea menor o igual que 1, ya no se va a seguir llamando, sino que de una vez, en lugar de llamarse, retorna el valor de 1.
Entonces, hasta ahí evalúa la cantidad de variables que necesitaría. Entonces, él entra acá con un valor tal, entonces declara esa variable, declara esa otra, luego se viene por aquí y se sale. Entonces vamos a mirar cuántas variables necesitó hasta ahí. Es cuando entra, necesita la variable n y necesita la variable factorial. Dos variables no más, ¿sí? O sea, O de 2, que es O de 1, porque después que vino, pues la comparación y se salió. Se salió retornando el valor de 1, o sea, con él ya no se sigue llamando recursivamente, sino que empiezan a resolverse las llamadas que se habían hecho previamente. Entonces ahí ya terminó la llamada recursiva y las dos únicas variables que quedaron fueron la variable n y la variable factorial como resultado de esa última llamada que lo sacó por acá. Vamos a tener ahí O de 2 o simplemente O de 1. Entonces lo mismo acá, transcribimos para efecto de las operaciones el valor del f de n más que el conteo exacto de las variables. El conteo exacto de las variables sería 1 y 2 variables. Y listo, pero no, vamos a poner entonces su orden de complejidad O de 2 es 1. Y esa se cumple para cuando n es menor o igual que 1. ¿Sí? La podemos poner la condición lo mismo. Mientras n sea menor o igual que 1. Pues ya tenemos esa primera medición. Y la segunda medición, en cuanto a variables, la medimos hasta este punto, donde ya él se llama recursivamente. Y vamos entonces a mirar. O sea, en la llamada recursiva él entra con un valor n tal, entonces ahí crea esa variable, luego crea esta otra para esa llamada, o sea, son dos variables, porque después de esas dos variables viene el desarrollo de esta lógica, que esto no se cumple, entonces se viene por falso a hacer esto. O sea que necesitó en esa llamada, que se hace recursivamente, necesitó la variable n y la variable factorial, no necesitó más nada, ¿sí? Entonces, d de n igual a 2, o podemos poner entonces su orden de complejidad O de 2, o sea, podemos poner 1. Entonces, el orden de complejidad O de 2 equivale a O de 1. Tendríamos eso. Pero a esa cantidad de variables yo tengo que agregarle la cantidad de variables para cuando ella se llama recursivamente. En cada llamada que él entra, crea una variable, dos variables y no más, pero luego viene la llamada recursiva. Por eso a esas dos variables, que las tenemos aquí expresadas como 1 por su orden de complejidad, le vamos a sumar las variables, ¿sí? Para la llamada con el parámetro n-1, ¿sí? Entendido que esto pues se cumple cuando n sea mayor que 1. Y entonces ahí está nuevamente definida la función recursiva. Que en este caso, pues es una función muy parecida a la función que vimos para el caso de la complejidad temporal de la misma función factorial, ¿sí? O sea que en la función factorial, tanto el orden de complejidad temporal como el orden de complejidad espacial es de orden n. Ahora, no necesariamente
el orden de complejidad sea igual el orden de complejidad temporal sea igual al orden de complejidad espacial. No, no necesariamente. Aquí en este caso, pues se da eso, que son iguales. Porque esta expresión, como le digo, esta expresión ya la conocemos y ya la sabemos resolver, ¿sí? Ya llegamos a eso, sabemos cómo se resuelve. Voy a ponerle acá la... O sea, esta expresión ya la sabemos resolver, ¿sí? Porque ya lo hicimos para el caso de la complejidad temporal precisamente de la función factorial. Entonces, vamos a buscarla por aquí atrásito. Y aquí tenemos una expresión parecida, pero miremosla. Esta. Fíjese que es esta misma, ¿sí? La que tenemos allá. Y la solución, pues ya la tenemos acá. Entonces vamos para no... Vamos de ahí, llevémosla para allá. Esa es la... Pues TDN igual a 1 más TDN menos 1. Ya sabemos que de ahí partimos. Hallamos los dos primeros términos. Hallamos TDN menos 1, luego hallamos TDN menos 2. Y a partir del comportamiento que estamos observando, para esas tres situaciones, pues podemos generalizar la expresión. Y de esa generalización ya entonces aplicamos las condiciones de salida. ¿Qué pasa cuando n es menor o igual que 1? Entonces t de 1 o de t de 0, y eso me va a botar acá directamente el valor. Pues con eso se generaliza la expresión. Entonces, para la condición de salida, que es cuando n sea menor o igual que 1, pues cuando n menos i se haga igual a 1, pues ya tengo elementos de cómo reemplazar esto y cómo despejar i en función de n, porque yo tengo este de n, no t de i. Ya eso ustedes lo conocen cómo se resuelve. Y da entonces O de n, quiere decir que el orden de complejidad espacial, acá en esta función recursiva, es de orden n, ¿sí? De orden n. Mientras que miremos que este mismo ejercicio lo tenemos antes, no hecho de manera recursiva, sino de manera iterativa. Bueno, pues ahí la tenemos. Que en este caso, la función
que calcula el factorial no es recursiva, sino iterativa. Y en ese caso, pues el orden de complejidad es 1, ¿sí? Entonces, fíjese que en complejidad temporal, una función que se hace por el método recursivo o por el método iterativo tienen la misma orden de complejidad para el tiempo, mas no para el espacio. Para el espacio puede variar, como lo estamos viendo acá. En este ejemplo 4, la función factorial, ¿sí?, hecha de manera iterativa, ¿sí?, hecha de manera iterativa es porque no, ¿sí?, o sea, reemplaza la recursión por el ciclo iterativo. Entonces, hecha de manera iterativa, su orden de complejidad es de orden 1, como lo estamos viendo ahí, ¿sí?, de orden 1. Pero hecha de manera recursiva, como lo acabamos de hacer, es de orden n, ¿sí? Entonces varía. ¿Por qué? Porque aquí cuando lo hacemos recursivamente, aquí en este ciclo while, que prácticamente es el que va haciendo los productos para definir el factorial, ¿sí?, pues acá no hay alteraciones de memoria, no hay incrementos de memoria, mientras que en la otra, por razones de la llamada recursiva, sí se generan nuevas variables, ¿sí? Si nosotros miramos acá la función recursiva, ¿sí?, cada vez que ella se llama a sí mismo, genera espacios para dos nuevas variables en este caso, ¿sí? Entonces la cantidad, digamos, de variables que va a generar la llamada recursiva, pues va a estar calculada por la cantidad de veces n que ella se llama, pues multiplicado por 2, ¿sí? Multiplicado por las dos únicas variables que siempre crea, que es la variable n y la variable factorial. Entonces, cada vez que ella se llama, crea esas dos nuevas variables. ¿Y cuántas veces se llama? Pues eso nos lo definió la función recursiva. La función recursiva me está diciendo que ella se llama a sí mismo n veces. Por lo tanto, su orden de complejidad es de orden n, ¿sí? Siendo preciso, pues sería 2 por n, ¿sí? Porque cada vez que ella se llama recursivamente, solicita espacio para la variable n y solicita espacio para la variable factorial. Cada vez que ella se llama acá recursivamente. Entonces, como cada vez que se llama genera dos variables, una y dos, entonces sería 2 por n. Pero ese 2 que acompaña a n, pues simplemente por el teorema que elimina las constantes que multiplican o que dividen, pues se suprime y por eso queda O de n. Entonces hay que tener mucho cuidado con las funciones recursivas, porque las funciones recursivas, ellas se llaman a sí mismo. Y cada vez que se llaman a sí mismo, generan solicitudes de memoria o declaran variables. Entonces hay que tener mucho cuidado con las funciones recursivas, porque ellas pueden generar una cantidad variable de espacio dado
a la cantidad de veces que ellas se llaman a sí mismo. Bueno, miremos ahí la siguiente función. El siguiente ejemplo que está ahí. Miremos este de búsqueda binaria recursiva para mirar cómo es el comportamiento en cómo es el comportamiento en cómo es el comportamiento en el espacio. Vamos a analizarla aquí. Vamos a analizarla ella solita. El ejemplo 13, vamos a poner el ejemplo 14. Bueno, miremos este. La búsqueda binaria. Nosotros ya sabemos que desde el punto de vista de la complejidad temporal, este algoritmo es de orden logaritmo en base 2 de n. La complejidad temporal, logaritmo en base 2 de logaritmo en base 2 de n. Eso porque cada vez que se llama recursivamente para encontrar el elemento, va partiendo el vector en dos mitades. Entonces miremos ahora para la complejidad espacial. Entonces, búsqueda binaria y búsqueda binaria. Entonces, es recursiva. Entonces, como es recursiva, hay que tener, ¿sí?, especial cuidado. Entonces, sabemos que tenemos que plantear una función de recurrencia. Tanto si voy a calcular el tiempo como si voy a calcular el espacio, tengo que plantear una función de recurrencia. Y la primera medida la hacemos nuevamente hasta el momento en que se sale de la llamada recursiva, cuando ya termina la recursión, que ya lo sabemos que es cuando esto ocurre, cuando inicio es mayor que final. Recuerda que la búsqueda binaria es para buscar un elemento dentro de un vector, pero se hace necesario que para esa búsqueda el vector esté ordenado. Es necesario que el vector esté ordenado. Y es lo que hace es comparar, recuerden, con el elemento que está en la mitad del vector que se le está enviando. Y si por efecto de la comparación del dato que está buscando contra el elemento central, de una vez lo encuentra, pues de una vez retorna el índice donde se encuentra el elemento. De lo contrario, pues continúa ahí en esa llamada recursiva hasta que o por último lo encuentra como si fuese el último elemento del vector, o simplemente se le acaba el vector.
y es cuando inicio es mayor que final, que ya no le queda vector y por lo tanto retorna -1, indicando con eso que el elemento no está dentro del vector. Entonces, para recordar un poquito esto. Entonces, como es recursiva, para hallar el espacio, entonces plantea la función de recurrencia y la primera tiene que medir la cantidad de espacio o de variables, digamos, solicitadas hasta cuando se cumple la condición de salida, en donde una condición de salida es esta, cuando ya no tiene elementos, el vector, o puede ser la otra, esta, cuando al final el elemento lo encontró o bien en la última posición del vector o bien en la primera, ¿sí? Que son los dos casos extremos y que implican la mayor cantidad de cálculo. Hay que también tener en cuenta que acá nosotros estamos trabajando en la complejidad espacial del peor caso, o sea, cuando más memoria necesita. Entonces, igualmente, así como con el tiempo trabajamos en el peor caso, aquí igualmente seguimos trabajando con el peor caso, cuando necesita demandar más memoria, que eso es lo que nos interesa. Que es cuando entonces él se sale porque el elemento o no está dentro del vector, entonces se sale por ahí, pues cuando se le acaba el vector, ¿sí? O sea, cuando le acaba el vector porque el elemento simplemente no estaba, entonces recorrió todo el vector de acuerdo a cómo lo hace la búsqueda binaria y en definitiva no lo encontró y por eso retornó -1. O lo encuentra, pero lo encuentra en la última posición, o sea que tuvo que hacer la mayor cantidad de iteraciones, de llamadas, para finalmente encontrarlo en un vector que no tenía sino un único elemento. Y precisamente ese único elemento era el elemento que estaba buscando. Estas son las dos salidas, una por acá y la otra por acá. Entonces vamos a analizarlas ambas. Entonces, cuando él entra, cada vez que entra genera espacio para esta variable. Es un vector, pero recuerda que no son todos los datos del vector, sino la posición de memoria donde está el primer elemento del vector. Entonces tenemos una variable acá, la segunda, la tercera, la cuarta variable y aquí genera esta quinta. De 5 variables hasta ahí, ¿sí? Hasta ese, porque luego entonces esto no aporta y acá ya viene la salida. De 5 variables en donde O de 5 es lo mismo que O de 1. O sea que ponemos entonces su orden de complejidad. Eso como nos salimos para acá, por acá es cuando el vector ya no tiene elementos. O sea, para n igual a 0. Ya el vector, definitivamente el elemento no estaba y no lo encontró en ninguna parte y se salió cuando ya no le quedaban elementos al vector. Profe, pero el peor caso sería cuando el elemento no existe porque pues lo busca por todos lados. No, sí, o sea, es que aquí planteo las dos de una vez porque como yo al final me da una expresión en términos de i, yo tengo que también tratar de representar o de resolver i en función de n, porque me piden es el t de n o el f de n. Yo no lo puedo dar en función de i. Entonces, por eso de una vez planteo las salidas. Cuando definitivamente el elemento no está dentro del vector, que es ahí la condición de inicio mayor que final, o la otra situación por donde se sale es cuando retorna aquí el valor. Ahí ya, cuando él retorna el valor, ahí ya deja de llamarse recursivamente. Pero lo hacemos para el peor caso, que el peor caso es cuando lo encuentra y el elemento está en la primera o en la última posición, ¿sí? Es a eso que nos referimos. Y las dos las evalúo por la necesidad que tengo después de
de expresar I en función de N, ¿sí? Por eso yo podría con una sola, si esta solita me sirve, pues bien, pero si esta no me sirve, yo tengo que buscar otros recursos que afortunadamente el algoritmo me lo da, que es este para cuando el elemento está en la primera o en la última posición, que de todas formas hasta ahí hizo también la mayor cantidad de operaciones, de comparaciones. Y más aún, si de pronto esta no me sirviera, tendría que recurrir a otra, buscar otra salida previa, ¿sí? En aras de dar un resultado, ¿sí? Afortunadamente, pues yo nunca he tenido que recurrir a ese extremo, pero en caso de que se dé, necesariamente tendría que hacerlo para poderle dar una salida a la recursión, o si no, simplemente me quedaría el ejercicio sin solución. Pero sí yo le puedo dar soluciones, ¿sí? Buenas, buscándole puntos de salida donde yo pueda, en últimas, hallar el valor de esa expresión recursiva. Hasta el momento, pues nunca lo he necesitado, pero si lo necesito, yo tengo que buscarle salidas para poder resolver la expresión. Bueno, entonces, como le digo, para esta ya sabemos que fueron 5 variables y se cumplió que O de 5, pues es O de 1, y cuando el vector no tenía elementos. Ahora, cuando se sale por acá, en la situación en donde ya está prácticamente haciendo la última comparación, y es en la última comparación que él hace que lo encuentra. Si no lo encontró ahí, ya después lo que pasa es que se cumple esta condición y se salió. La anterior a esa fue cuando o el elemento estaba en la primera o estaba en la última. Porque si no estaba ni en la primera ni en la última, la siguiente es la que me produce esta salida, ¿sí? Entonces yo me voy a la anterior. Y si esta no me sirve para los fines que quiero, de despejar el valor de I, entonces me tengo que ir a una previa a la anterior a esta, ¿sí? En aras de buscar soluciones. Pero como le digo, yo, o sea, en los ejercicios que he hecho nunca he necesitado hacerlo, pero si lo necesitaría, tendría que llegar hasta ese punto, hasta donde yo pueda, como se dice, encontrar un punto de retorno para resolver la recursión. Hasta el momento no lo he necesitado. Entonces, en la salida por acá, para cuando n es igual a 1, pues él entra, genera esta variable lo mismo, esta segunda, esta tercera, esta cuarta, esta quinta, y de ahí en adelante no genera más nada. Hasta que viene acá. Entonces también 5 variables, aquí podemos poner entre 5 variables, creo que estoy ahí poniendo 5 variables o de 5, que eso me da es O de 1, o sea, simplemente pongo el 1 para cuando n, el vector no tenía ya sino un solo elemento. Y la otra es para cuando se llama recursivamente, ¿sí? Cuando hace aquí la llamada recursiva, ¿sí? Que hace o bien esta o bien otra. Entonces, esa es la que vamos a plantear ahí. Entonces, cuando hace llamada recursiva, él entra aquí con un valor tal, ¿sí? Que de todas formas genera esta variable, esta segunda, esta tercera, esta cuarta, esta quinta, y se viene, por ahí no hay más variables, más declaraciones, nada por el estilo, hasta que llega aquí a este punto. Entonces, ¿qué pasa? Hasta ese momento, entonces, lleva 5 variables. Como les he dicho, pues ponemos O de 5, o sea, su orden de complejidad es O de 1, y ponemos entonces el 1. Pero a ese 1 tengo que agregarle la cantidad de variables que genera la siguiente llamada recursiva. Que la siguiente llamada recursiva es cuando se llama
a t, pero con la mitad del vector, porque recuerde que en la búsqueda binaria, cada vez que llamamos, se llama con la mitad del vector. La otra mitad, pues prácticamente se va descartando. Y entonces ahí ya lo tenemos. Entonces, si nos damos cuenta, fíjense, si nos damos cuenta, acá en este caso, el orden de complejidad temporal y el orden de complejidad espacial también igualmente se van a comportar de la misma manera, porque esta fue la expresión que me dio para el orden de complejidad temporal y es la misma que me da para el orden de complejidad espacial. Dio la misma, o sea que al resolver esta expresión, pues esto ya la tenemos resuelta y eso me da que el orden de complejidad espacial es logaritmo en base 2 de n. ¿Sí? Esta expresión ya la tenemos resuelta ahí en la parte de arriba. Ya le busco. ¿Sí? Bueno, es como les decía, esta expresión ya la habíamos evaluado antes. Y es la que está por aquí. Cuando calculamos el orden de complejidad temporal, esta misma, es esta misma. Control C. Entonces, ¿para qué ponernos a volver a resolver eso? Ahí lo tenemos, traigámoslo para acá, ¿sí? La misma expresión, como se dan cuenta ya, es control B. Entonces, se resuelve exactamente de la misma manera, la misma expresión, ¿sí? O sea que el orden de complejidad espacial, ¿sí? Acá el orden de complejidad no es el temporal, sino el espacial, también es logaritmo en base 2 de n. O sea que este algoritmo recursivo tiene un orden de complejidad tanto temporal como espacial del orden logaritmo en base 2 de n. ¿Sí? En ambos casos, la temporal es logaritmo en base 2 de n y la espacial logaritmo en base 2 de n. Mientras tanto que si el algoritmo, recuerde que este algoritmo medimos en el orden de complejidad espacial, pero hecho de manera iterativa, y de manera iterativa, pues el orden de complejidad nos dio de orden 1. Aquí lo tenemos, aquí está. Búsqueda binaria, ¿sí? Hecho iterativamente de orden 1. ¿Sí? Pues miremoslo acá. Búsqueda binaria. ¿Sí? Como no se está llamando a sí mismo, como no es iterativo, no es recursivo, sino iterativo, pues cuando entra uno al análisis se encuentra esta variable 1, 2 y 3. Esta 4, 5 y esta 6. O sea, O de 6. ¿Por qué? O de 6 que equivale a O de 1. ¿Por qué? Porque aquí, ¿sí? Él se mete a un ciclo iterativo que nada afecta la memoria que hasta ese momento se ha solicitado, ¿no? Él no está pidiendo más memoria como si la pide la llamada recursiva. Es que la llamada recursiva, cada vez que se llama, pues vuelve y crea esas nuevas variables, vuelve por cada llamada, vuelve y las crea.
Entonces, como ella se llama recursivamente logaritmo en base 2 de n, entonces en total tendría, como esa es la cantidad de veces que se llamó, por la cantidad de variables que crea en cada variable, entonces sería 6 por logaritmo en base 2 de n. Pero ese 6, ese valor constante, se puede eliminar por el teorema que nos permite eliminar las constantes que multiplican o que dividen. Pero en el caso de la función iterativa, pues no compromete memoria, simplemente estas 6 variables, estas 3 de acá y estas 3 que están involucradas, son las que intervienen durante todo el proceso de búsqueda. Bueno, jóvenes, vayan ir mirando de todas formas y en la próxima clase cualquier duda me preguntan y seguimos ahí mirando ejercicios. Bueno, que pasen buena tarde. Hasta luego, profe. Profe, hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego.